la parte de la región vertebral y que viene justo por la línea media posterior. Línea media posterior relacionada con la línea paravertebral y escapular. Entre esa zona está la región vertebral, ¿no? Escapular en su ángulo posterior superior, ¿no es así? Entonces, en todo ese segmento está la región vertebral, tanto desde la parte cervical hasta la parte lumbar, y luego de allí, justo donde están lo que son los arcos glúteos superiores, ¿no? La línea glútea superior, hacia abajo, hacia la línea interglútea, está la región sacra, ¿no? Junto con la división de esa línea paravertebral, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que aprender ello, chicos? Porque cuando nosotros hablemos acerca de un dolor también como sitio que es muy común, que justo se va a presentar en la línea interglútea, justo en su porción más superior, tiene que saber diferenciarlo de otras patologías, ¿no es así? Porque si empieza el dolor en esta zona por encima de las líneas glúteas, ¿ustedes qué creen que sea? Puede ser un dolor por una hernia discal, ¿qué más? Puede ser un dolor por una infección urinaria, pero hay un poquito que nos disvariamos porque es una infección urinaria baja. ¿A qué me refiero de eso? Una inflamación de la pelvis, perdón, de la vena. Y si sube más arriba, ¿a dónde sería? De la región infraescapular hacia abajo, de los riñones. Es una ITU alta. Esa es la diferencia. Entonces, tienen que aprender la diferenciación. ¿Y por qué motivo es ese dolor en esa zona? ¿Por qué motivo es el dolor por encima del glúteo? Porque ahí es en donde desde L4, L5 y L5S1 son las vértebras donde tienen mayor peso, donde ejercen mayor peso y genera ese tipo de lesión tanto en las raíces anteriores como en la raíz posterior. Entonces, para eso ustedes tienen que estudiar también los dermatomas. Por eso es de que se les va a enseñar posteriormente la formación del plexo lumbar y del plexo lumbosacro, ¿no? Porque está en conjunto. Entonces, tienen que aprender ello, chicos. Tienen que aprender. ¿Por qué motivo genera ese dolor y por qué se encuentra en esa zona? Uno, por la parte de los dermatomas. Dos, porque la afectación se encuentra más entre la presión que hay entre L4, L5 y L5 y S1. Ese es el motivo principal. Entonces, y saber diferenciarlo de una intubada o de un dolor producido por un problema piramidal. Cuando nosotros hablemos del músculo piramidal, ¿dónde se inserta el músculo piramidal, chicos? ¿En la cara anterior o posterior del sacro? Cara anterior. ¿En qué parte exactamente? ¿Lateral o medial hacia los agujeros sacros anteriores? Lateral, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los casos, chicos, ustedes van a tener pacientes que cargan peso y que tienen un dolor en la zona inguinal. Y a veces ustedes pueden pensar que es un problema de la próstata. No, porque lo primero que ustedes dicen en varón es, puede ser próstata. No puede ser próstata. Preguntan, ¿no? ¿Está inflamado el testículo? No. ¿Tiene algún tipo de líquido que sale a nivel del pene? No. ¿Qué más? ¿Ha ido a la piscina o al sauna o ha tenido relaciones sexuales sin preservativo? No. Entonces, probablemente no sea. ¿Y qué pensamos? Si le dicen no, trabaja en construcción o carga peso. Entonces ahí podemos decir puede ser del músculo piramidal. Y justo en esa zona muchas veces genera dolor y a veces es difícil el diagnóstico. Entonces para eso tienen que aprender también las características del sacro. Tienen que saber diferenciar dónde se puede insertar el músculo piramidal, que lo van a ver de mejor manera cuando veamos la parte pélvica y toda la zona de la pelvis menor y pelvis mayor, pero tienen que tener conocimiento. Entonces, son las regiones que vamos a estudiar ahora y posterior a ello vamos a empezar con las características generales que tienen las vértebras. Importante, chicos, que siempre hay en la parte cervical nosotros
nosotros, si lo vemos ya desde una vista, cuando va hacia un lado o hacia el otro lado, ¿cómo se llama? Pues cuando se va hacia un lado o otro, ¿cómo se llama? Escoliosis. Pero existe una escoliosis fisiológica. La escoliosis fisiológica es cuando hay una desviación de la línea media de más o menos 15 grados. Cuando pasa más de 15 grados esa desviación, ahí recién es una escoliosis patológica, ¿me entienden? Entonces eso es importante que lo sepan, porque cuando pidan rayos X, lumbares, tanto anteroposteriores y laterales, ¿por qué se pide anteroposterior? Porque van a ver de atrás hacia adelante, es lo más común. Y lateral, para ver lo que están viendo ahora. ¿Por qué? Porque tienen que ver si hay una lordosis o una cifosis más pronunciada. Y dos, si van a haber compresión de vértebra con vértebra, ¿no? Y cuando ven anteroposterior, para ver si hay una desviación lateral, ¿no? Relacionada con una escoliosis lateral, midiendo con una regla o con número, si no me equivoco se llama, para poder medir la angulación o si es mayor a 15 grados esa desviación. Si es menor, nos quedamos tranquilos. Si es mayor, ya saben que tiene que el paciente ir a medicina física y rehabilitación y probablemente si tiene calambres, le quema la blanda del pie, tiene dificultad para caminar o dificultad del movimiento por disminución de la fuerza muscular, tiene que pasar a neurología. ¿No es así? Entonces, tienen ustedes que saber primero cómo es la disposición de la columna vertebral, cómo generalidades y saber cuáles son las angulaciones normales para recién poder derivar a los pacientes. Entonces, eso es lo segundo que ustedes tienen que saber. ¿Ok? Obviamente que ya saben de dónde a dónde va cada una de las vértebras, eso ya no les voy a mencionar. Ahora, lo importante, chicos, para poder, aparte de lo que hemos mencionado, hacer una diferenciación, todos nos vamos a ceñir en la parte de las apófisis transversas, ¿no es así? Entonces vemos que en la parte cervical es bífida, ¿no es así? Si vemos en la parte torácica es un poco oblicua y muy delgada. Si vemos en la parte lumbar es más gruesa, ¿no? Más cuadrilátera, como la apófisis espinosa. Y en la sacra, pues obviamente está funcional. ¿Y qué va a formar? La cresta sacra lateral. Perfecto. Entonces, ahí vamos a ver que la apófisis transversa, si hay un foramen, es de la vértebra cervical. Pero, si en la no hay foramen, pero sí hay una fosita costal en cada lado para la articulación, obviamente que va a ser una vértebra torácica. Y si no hay esa fosita costal, ¿qué significa? Que es una vértebra lumbar. Pero tiene las apófisis transversas un poco más dorsales. ¿Es así? Entonces ahí está la diferencia, chicos, que ustedes tienen que saber para poder diferenciar las vértebras, ¿no? Con uno solo, solo agarrando la apófisis transversa pueden diferenciar cada uno la parte de cada vértebra. Pero ustedes saben que hay características específicas que ya hemos dicho con los compañeros, ¿es así? Tanto en el cuerpo, en las apófisis transversas, en la apófisis espinosa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Y como les mencioné, en la vértebra cervical siempre va a ser móvil, va a tener más flexibilidad y es por eso que tiene más ligamentos, que ya hemos visto en la clase de anatomía, ¿no es así? El cruciforme, el longitudinal anterior, posterior, ¿no es así? Entonces la membrana tentorial, el ligamento nucal, la membrana occipito-antroidea anterior, posterior, ¿no? En cambio, la vértebra torácica, por tener una articulación con la costilla, es sólida y es poco. Eso es importante que lo sepan. Y la vértebra lumbar es mucho más móvil. Y vamos a saber, según la articulación, cómo va a ser la movilidad. Y el ligamento sirve más que para estabilizar o unir, sirve para evitar de que pase a otro movimiento. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Ok? Y en cierta medida lo que más va a importar en la vértebra lumbar es el ligamento amarillo. ¿No es así? ¿Por qué? Porque el ligamento amarillo va de una lámina a otra. ¿Y cuál va a ser lo más importante? Va a reforzar. ¿Qué va a reforzar? La región medial. Porque es el único que va a encontrarse en la parte medial y lateral de un lado a otro del cuerpo vertebral. De uno a otro. Entonces, eso es importante que lo
como diferenciación en general. ¿Ok? Ahora, esto es en general lo que ustedes van a ver, lo que ya hemos visto, ¿no? Y miren cómo la parte del agujero vertebral en la parte lumbar es más pequeño, es triangular. En C5 también es triangular, pero es más amplio. En cambio, en la T es circular, es un intervalo entre la cervical y la lumbar, ¿no? Y el hueso sacro, que es un refuerzo y por eso tiene las alas o aletillas, ¿no? Entonces, la vértebra lumbar, lo más importante, nosotros sabemos que... Pero en general, chicos, tiene un arco anterior y un arco posterior. Eso es lo más importante que tienen que saber. ¿Ok? Tiene un arco anterior y un arco posterior, en el cual el arco anterior está relacionado con quién? Con propiamente el cuerpo vertebral y la parte del pedículo. Es así, la parte del pedículo. Ese es el arco. Y el arco posterior relacionado desde el proceso o apófisis transversa para. ¿Ok? Entonces, lo importante, aparte de lo que tiene la apófisis transversa, la apófisis espinosa, uniéndose con las láminas, tenemos nosotros los procesos mamilares. ¿No es así? Los procesos mamilares vistos desde una cara superior y en la parte lateral, justo en el inicio, posteriormente del proceso transverso, tenemos los procesos accesorios. ¿Ok? Entonces, son dos características específicas que tiene la vértebra lumbar y que ustedes tienen que reconocerlo ahora en las estructuras, diferenciándolas, claro está, de la vértebra cervical y torácica. Entonces en el examen, obviamente se les va a poner las cuatro vértebras y ustedes tienen que diferenciar. Entonces eso es importante. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, lo importante que diferencien las dos vértebras. Eso es lo primerito, que sepan las características específicas y ahora recién vamos a poder ver un poquito acerca del disco, ¿no? Y miren ustedes, esto es un corte anatómico donde vemos que la parte más de color marrón, la parte más interna, y tenemos el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es un contenido gelatinoso, del cual alrededor encontramos el anillo fibroso, ¿no es así? Y ya estamos viendo un poquito de los ligamentos, porque en la cara anterior del cuerpo vertebral se ve el ligamento longitudinal anterior, ¿no es así? El ligamento longitudinal anterior, que ¿dónde están sus inserciones, chicos? ¿Alguien me puede decir, por favor? Porque tienen que saberlo. Alguien de ustedes, por favor, si no, damos por quitar la clase. Anterior, más o menos va a llegar hasta el tubérculo anterior, del C1, y de ahí se va a continuar con la membrana occipito atloidea. Por eso saben, ¿dónde termina? Atrás, atloidea. ¿Hacia dónde se va? A la parte occipital. Membrana occipito atloidea. ¿Sí es parte anterior o posterior? Anterior. Entonces es anterior. Membrana occipito atloidea. Entonces, ahí tenemos el ligamento longitudinal anterior. Y hacia la parte de la cara posterior del cuerpo vertebral, justo donde está el agujero, está el ligamento longitudinal posterior. Es por eso que yo les decía, siempre el anillo fibroso, que es la parte más externa, la parte anterior tiene muchas más fibras, chicos, de colágeno. A diferencia de la parte posterior, que es mucho más pequeña la cantidad de fibras. Por eso, si hay más presión, si hay mucha más presión, ese núcleo pulposo va a empezar a romper, o la presión donde llega, les dije que era la verdadera articulación en el anillo fibroso. Entonces, ¿dónde aprieta? Al anillo fibroso y empieza a romper, porque es mucho más delgado. Y el núcleo pulposo, ¿hacia dónde va a salir? Hacia la parte posterior. ¿Y qué va a destruir? El ligamento longitudinal posterior va a empezar a desgarrar, ¿no? Y es por eso que cuando ustedes agarren las vértebras lumbares, siempre van a ver como escoriaciones o agujeros en su cara posterior. Siempre van a ver. ¿Por qué? Porque siempre cargamos peso nosotros. Siempre cargamos peso. ¿Ok? ¿Y quiénes van a tener mucha más parte de escoriaciones? Pacientes obesos, pacientes gestantes, pacientes ancianos. ¿Ok? O pacientes que tengan antecedentes de construcción,
de trabajar en trabajos muy pesados, ¿no? O en damas que usen mucho taco. No es así, entonces cuidado, chicos, cuidado. Perfecto. Entonces, ¿qué más? Ellos lo primero que tienen que saber, chicos, y si se dan cuenta, acá hay algo importante en la imagen que les quería mostrar, que aquí tenemos el nervio espinal. ¿No es así? Entonces, ¿qué creen que pase? Si va a salir, va a protruir el núcleo pulposo hacia esta zona, y justo en acá existe el agujero donde pasa el nervio espinal, tanto su rama anterior como su rama posterior. Entonces, ¿qué creen que pase? Si es su rama anterior, es inervación de qué tipo? Motora para la parte muscular. Por consiguiente, va a haber contracciones anormales en la región lumbar y van a encontrar qué cosa. ¿Qué creen que puede? ¿No? Les dice el paciente, oye, ¿sabes qué, doctor? Tengo como un nudo acá, un nudo, encuentran nudos. ¿Qué cosas son los nudos? Son contracciones anormales en una parte del músculo, en una fibra muscular. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hay una alteración motora de la rama posterior. Y si fuera de la rama anterior, ¿qué creen que pase? Bueno, ¿qué pasaría? Parte, entonces, y también parte motora. Entonces, tenemos nosotros que ver la diferenciación, chicos. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, cuando nosotros hablemos del músculo dorsal ancho, ¿cuál es su inervación? ¿Cuál sería su inervación? ¿Cuál sería? ¿Rama anterior o rama posterior? ¿Cuál sería? Rama anterior, rama posterior. ¿Y de qué segmento medular? Porque eso es lo que tienen que saber allí. O sea, ya saben ustedes que se va a lesionar el núcleo pulposo, va a afectar al ligamento longitudinal posterior, va a afectar al nervio espinal, va a afectar parte de las ramas posteriores, va a afectar compromiso muscular. Entonces, por consiguiente, va a afectar un segmento medular y ese segmento medular va a estar asociado a una porción tanto motora, ¿no? Aparte que hay el dermatoma, también hay regiones musculares de inervación por cada tipo de análisis. Entonces, ahí tienen que valorar ellos mismos. Entonces, ya saben por qué motivo es que se produce ese tipo de patología. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Ya sabemos por qué tenemos que estudiar cada uno de los ligamentos, que ahorita son 2 ligamentos. ¿Y para qué sirven esos ligamentos? Para la articulación de cuerpo vertebral, entre cuerpo y cuerpo. Ahora, para la articulación psicoapoficiaria existen otros ligamentos relacionados, ¿no? ¿Como cuáles? El supraespinoso, el interespinoso y el ligamento amarillo y el intertransverso, los 4. Entonces ahí saben todos los ligamentos y en qué articulaciones refuerzan. Si es entre cuerpo y cuerpo, ligamentos longitudinales, anterior y posterior. Si es en la parte psicoapoficiaria o del arco posterior, está relacionado con el ligamento supraespinoso, interespinoso, el ligamento amarillo y el ligamento intertransverso. Entonces ahí está, chicos, la diferenciación. ¿Ok? Entonces esa imagen nos ha ayudado mucho para poder entender más o menos cuál es el meollo del asunto al ver alguna patología. Entonces, aquí vemos, ¿no?, la parte sensitiva, la parte motora y propiamente el nervio espinal. Acá tenemos también otra imagen en donde vamos a ver ya la parte de las meninges, ¿sí? Parte de las meninges. Y aquí hay un corte histológico. Tenemos primero la parte del nervio. Miren ustedes cómo se unen aquí a mano el espacio subaracnoideo, donde está el aracnoides, la parte del espacio sutural y aquí está la meninges. ¿Por qué les muestro ello, chicos? Porque ustedes cuando estudian finalmente parte del conducto vertebral propiamente dicho y pase al conducto sacro, ¿qué va a tener como contenido el conducto sacro?
¿Qué creen ustedes? Porque les puede preguntar parte de la caudefina, ¿qué más? El filo terminal, ¿qué más? ¿Qué venía? Seguirá con la vía madre, seguirá con la lateroides, ¿o qué creen ustedes? No, miren, se está yendo una luna, ¿qué es eso? ¿Qué creen? Yo les mencioné que se recuerdan que la parte final, chicos, seguía hasta la parte final, inclusive, entonces el conducto ural. Porque yo sé que va a estar comprometiendo el filo terminal o la caudefina, pero quien va a estar en el contenido, propiamente en el sacro, es el conducto ural. ¿A qué me refiero? La parte. Ellos tienen ustedes que responder. ¿Ok? Entonces es importante que sepan también. Ahora, entonces aquí tenemos otros ligamentos que están relacionados con la parte lumbosacro, como el ligamento sacro-tuberoso, el ligamento sacroespinal. Y otros ligamentos sacros posteriores, superiores e inferiores, que también vamos a ver. Los sacroiliacos posteriores, como el y el ligamento sacro. Ya valorando, la pelvis lo van a estudiar en acá 3 clases o 4 clases, pero como características para que vean la parte muscular, ustedes tienen que saber que la parte de una cara ante superior podemos ver la posiliar. ¿Por qué? Porque se va a insertar qué músculo, qué porción. Y la parte ilíaca. Es importante que se imaginen las espinas ilíacas superiores, anteriores, y aparte de eso, para que aprendan lo que es discotatía psíquica y discotatía femenina, y en cuál de ellas pasa el piramidal, en cuál de ellas no va a pasar el piramidal. ¿No es así? Entonces, ahí es donde tienen que buscar la diferenciación. Y en las vértebras sacras, generalmente su cara anterior ya hemos visto sus características relacionadas con los cuerpos vertebrales fusionadas y van a formar 4 líneas transversales, solo 4. Y los agujeros, que si se dan cuenta se van a dirigir de parte superior a inferior, porque tienen como los surcos en las partes de arriba. Y en las partes anteriores hacia la base tenemos las alas o las aletas. Y en la parte posterior tenemos la cresta sacra media o intermedia con sus 4 velocidades sacras y progresiones. Tenemos el canal sacro, tenemos la cresta sacra intermedia, que es de aquí, de las aposis sacroilianas, y después tenemos los agujeros sacros posteriores y la parte de la cresta sacra lateral. ¿Y por qué es importante la cresta sacra lateral? ¿Por qué?
efectivamente que articulaciones es lo primero que ustedes tienen que saber, ¿no? Y aquí está la parte lateral, que es una porción anterior, se encuentra en la carilla alta. Aquí está su segmento superior, su segmento inferior es rojo, ¿no? Y en la parte más lateral va a formar lo que es la tuberosidad, ¿no? O la fosita que la cruza. Entonces eso también es importante. Bueno, ustedes. Y la vértebra coxígea varía, ¿no? Esa es la vértebra en donde tiene más diferenciación. Generalmente son 4, pero puede haber hasta 6. Entonces de ahí es en donde el número de vértebras en general varía. ¿Ok? Y aquí les he traído más o menos los epónimos que puede haber de cada una de las como por ejemplo, de la ala del sacro, ¿cómo se llama? Ala de Jovelán, ¿no? En la parte superior, el promontorio de Calicén, ¿no? El promontorio de Calicén. Entonces, ¿qué más? En la parte de las apófisis articulares superiores, es la apófisis pequeña. En la parte de la cresta sacra media es de Menovier, intermedia es de Rauber, laterales de Rodin. El surco entre las crestas propiamente es el surco de Faraday, propiamente, en la parte de la cara posterior o dorsal. La cara anterior también se llama cara pélvica, por si acaso. Cara posterior es cara dorsal. Entonces ahí tenemos. ¿Por qué es importante este surco? Es para anestesiología específica. Para anestesia. ¿Okay? Entonces, son epónimos, pero en realidad nosotros vamos a usar los términos comunes. Pero si encuentran en algún libro, pues ya van a saber cuál es la cresta que van a estudiar o la hacen. ¿Ok? Entonces hemos visto parte del ligamento longitudinal, ¿no es así? El ligamento longitudinal posterior, ¿a qué va a dar origen? ¿A qué va a dar origen? Superiormente. ¿A qué va a dar origen? Nadie. Hemos estudiado en la parte de neuroanatomía. ¿A qué va a dar origen? ¿A qué da origen? El posterior a qué da origen. Alguno se suspende la clase. Ya. Después, ¿qué más? ¿A qué otro ligamento más tenemos? Parte de los supraespinosos. ¿Y el supraespinoso? ¿Qué da? ¿Qué va a dar el ligamento supraespinoso? ¿Qué creen? ¿Hasta dónde queda el ligamento supraespinoso? ¿Qué va? ¿Qué creen? El ligamento cervical posterior. ¿Y qué más? Ahora, ¿quién más falta? El ligamento amarillo. Llega hasta C2 y luego ¿qué va? ¿Qué va a dar, chicos? Porque tienen que saber los ligamentos. Yo sé que el ligamento amarillo en la parte lumbar nos va a ayudar a poder realizar las funciones lumbares, no es como un clic o una presión que van a sentir, ¿no? Y el paciente va a sentir una cefalea posterior a un aumento de presión. El punto de